Bien, tengan ustedes un saludo y damos inicio entonces a nuestro curso de ofimática, dando el primer módulo, que significa trabajar directamente con el procesador de textos. Nuestro objetivo es aprender a desarrollar un documento con las herramientas básicas del procesador. Vamos a aprender a configurar el documento, a insertar formas y tablas e insertar gráficos. Comenzamos entonces con la primera parte, que tiene que ver principalmente con la revisión del panel de nuestro procesador de texto. Para esta versión estoy ocupando Word 2010, una versión que está entre las más antiguas y está en un punto intermedio sobre las más nuevas, pero las herramientas en el proceso no varían demasiado. De hecho, nos podemos encontrar con las herramientas en el inicio, donde por ejemplo, nos encontramos con los editores básicos de texto. Por ejemplo, yo voy a hacer una selección de este texto que ya tengo seleccionado previamente y nos encontramos con el panel donde yo, por ejemplo, puedo hacer cambios en el tipo de texto que estoy utilizando. Por ejemplo, en iniciar el Arial, yo lo puedo cambiar a Calibri. También tenemos el editor que es de tamaño de texto. Esto también se puede hacer de forma manual. Para ciertos elementos, por ejemplo, si yo tomo una palabra, puedo agregar las partes de abajo que son el ennegrecido o la cursiva. Claramente pueden ir los dos juntos. También puedo ocupar el tipo de subrayado. Tenemos también las herramientas que se encuentran acá, que tienen que ver con el cambio y la edición en el color del texto. En algunos casos se ocupa, pero estamos en la simulación tiene que ver con la edición de un documento. Bien, siguiendo hacia la derecha, nos encontramos con las herramientas de alineación del texto. Este texto se encuentra alineado hacia la derecha. Tenemos el centrado, izquierda, como el ejemplo de esto que está acá arriba. Esto ya está orientado hacia la izquierda. Y el que generalmente se ocupa, que es el de justificado, que le permite dar un orden, eh, más formal a la carta que se está editando. Dentro de las herramientas también tenemos el interlineado, que nos permite abarcar espacios más amplios si el documento es corto. Generalmente nos mantenemos en 1.0. En algunos casos también se pide un formato de carta, que es en el formato del interlineado, por ejemplo, de ser 1.5, nosotros ocupamos la opción y se amplía el texto. Bien, eh, seguimos entonces. En el caso de que usted tenga un punteo, por ejemplo, yo voy a escribir acá punto 1, lo voy a copiar dos veces más, un punto 2, un punto 3. Observo el tipo de letra que está acá, Calibri 14, y lo llevo al formato de la carta. Ahora, ¿para qué ocupamos esto? Porque acá tenemos las herramientas de viñeta. Por ejemplo, la viñeta que es punteada, la viñeta que es numerada. Siguiendo con las herramientas, en algunos casos nosotros podemos considerar, por ejemplo, la selección completa del texto y ocupar formatos que ya se encuentran preestablecidos. Bien, en algunos casos podemos ampliar esta selección y, si usted lo prefiere, en la calidad de su documento, puede agregar los elementos que sean necesarios. Bien, luego en la última parte tenemos las herramientas de reemplazo y selección. Por ejemplo,
voy a buscar la palabra lector y voy a pedir que se reemplace por la palabra cliente. Usuario mejor, por la palabra usuario. Si usted lee acá dice soy un constante lector, entonces vamos a tratar de que el cambio sea de constante usuario. Buscamos entonces, acaba de encontrarla y podemos activar la opción reemplazar y ya ha sido reemplazada. Esas son las funciones de la primera parte de nuestro documento en Word. En la siguiente, nosotros tenemos todo lo que significa el insertar elementos a nuestro documento. Por ejemplo, tenemos las inserciones de generar una portada para nuestro documento, que también vienen prediseñadas. Esto lo ocupamos para trabajos de investigación, para diversos tipos, como estamos trabajando con un formato de carta. También tenemos la selección de imagen, ante la cual nosotros hacemos un clic y podemos, por ejemplo, encontrar una imagen dentro de nuestros documentos e insertarla. Al hacer, por ejemplo, con estos puntos de acá, podemos achicar o agrandar, podemos dar formatos. Acá en la parte de insertar, también tenemos la opción de insertar formas. Por ejemplo, supongamos que yo quiero borrar esta fecha. Y voy a insertar un cuadro. Y la forma ya está preestablecida. Yo busco un formato. Como modifico, botón derecho, agrego un texto. Y pongo Santiago, 18 de agosto. Estas son las partes preestablecidas. Si yo presiono Enter, aparecen automáticamente. Yo puedo agregar los elementos que quiera. Estas formas no solamente sirven para poder agregar un elemento así, también pueden ser utilizadas para agregar un sinfín de objetos a nuestro texto, por ejemplo, para crear un cuadro organizacional. Bien. Tenemos también el Smart Art, que nos permite vincular, crear, son modelos que ya están prediseñados, por ejemplo, en esquemas de proceso, ciclo, jerarquía, que era el cuadro organizacional del cual yo les hablaba, relaciones, matrices, el cuadro de pirámide, y agregarlo en pos de una imagen. Voy a dejar al final lo que es gráficos y tablas. ¿Okay? Podemos agregar encabezados, pies y números de página. Por ejemplo, un pie de página ¿qué significa básicamente que yo incluya el pie de página? Principalmente que una vez que yo termine, cada vez que yo pase a la siguiente página, el pie ya está inscrito. Y lo mismo pasa con un número de página y un encabezado. Por ejemplo, este ya viene preestablecido. Seguimos en la pestaña Insertar. Los cuadros de textos también son útiles. También tienen formas, tienen formatos preestablecidos. En este caso voy a escoger cualquiera y voy a poner el elemento solamente para que usted logre apreciar, por ejemplo, que esto se puede mover libremente. Bien, cada vez que yo tengo un objeto, se activan las pestañas de formato, los que me permiten editar, agrandar, dar, por ejemplo, ubicación al texto, que en este caso, por ejemplo, el ajuste del texto, yo puedo pedir que se ubique delante de un texto y se ubica delante sin alterar mayormente el documento que estoy creando. También existe la opción ecuación.
que se ocupa en algunos casos cuando necesitamos incorporar ecuaciones matemáticas. Pasamos a la siguiente pestaña, que es la de diseño de página. En el diseño de página, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Por ejemplo, agregamos elementos que son propios del documento que se va a imprimir. Por ejemplo, la determinación de los márgenes. En este caso está normal. Si yo ubicara estrecho, los márgenes se amplían. La orientación del texto, si yo lo cambio a horizontal o lo mantengo vertical, dependiendo. También el tamaño. Esta parte del tamaño es importante porque tiene que ver mucho con el tipo de documento que yo deseo imprimir. Básicamente se manejan a la mano con el tipo de impresión. Puedo separar mi documento en columnas, por ejemplo. Puedo agregar saltos de páginas, guiones. Una marca de agua, por ejemplo, el elemento confidencial. La marca de agua queda reflejada en todos los documentos que yo creé. Se pueden agregar colores y bordes de página, modificar sangrías y espaciados y alineaciones del texto. Por todas las modificaciones que hice, la alineación se desconfiguró, entonces vuelvo a justificar. Esta parte de referencias tiene que ver principalmente cuando usted debe hacer un trabajo y se encuentra con el tener que usar, por ejemplo, citas. ¿Ok? Y también nos ayuda mucho porque esta parte de acá, que es tabla de contenido, nos permite crear índices sobre nuestros trabajos. Correspondencia tiene una relación principal con los documentos que se pueden relacionar directamente con Word. Es decir, Word puede importar datos de una base de datos de Excel o importar datos de una base de datos de Access. Bien, y en ese sentido, obviamente facilita mucho la creación de documentos que están combinados. La revisión de texto, por ejemplo, voy a poner a través, pero le voy a quitar la tilde y quedó con el subrayado de la ortografía. La revisión implica todo esto. Por ejemplo, si yo presiono la búsqueda, me aparece inmediatamente el través con la falta y me da todas las opciones. Si yo omito, mantiene la falta, y si yo cambio, aparece nuevamente la tilde. Si en el caso de que el documento sea para un trabajo colaborativo, también puedo agregar comentarios. Por ejemplo, a este texto. Y finalmente nos vamos a lo que es vista. Y la vista nos permite principalmente, por ejemplo, agregar elementos como la regla. Nos permite agregar líneas de cuadrícula. Y en este caso de acá, que es el panel de aquí, nos permite, por ejemplo, alterar la forma en la que se presenta. Es solamente la vista. No tiene relación con que usted vea, con que esto altere el documento en sí, sino que tiene que ver con cómo yo estoy trabajando, es decir, la comodidad que usted tenga. En este caso, cuando yo presioné Enter, se pasó a una página siguiente. Yo puedo organizar mi documento para que se vean 2 o más páginas, según cuántas páginas tenga mi documento. Este es el modelo básico de un documento en Word. Me voy a acercar un poquito. Y procedemos a lo que es insertar tabla. Por ejemplo, tengo la opción de dibujarla de forma automática y tengo la opción de crearla. Al crearla, por ejemplo, voy a agregar 3 columnas y voy a agregar 2 filas. Voy a colocar nombre, ciudad y valor. Voy a poner nombre del artículo. Si yo quisiera agregar una tabla más a este documento, botón derecho, insertar, y agrego filas o columnas según como sea el esquema en el cual usted desee trabajar. El nombre del artículo, entonces, por ejemplo, yo puedo colocar zapato. Le voy a agregar una ciudad, Valparaíso. Y le voy a poner un valor de 30.000 pesos. Voy a agregar otro documento, una zapatilla.
Voy a cambiar la ciudad, Calama, por 40.000 pesos. Y esto me permite inmediatamente crear una tabla. Ojo que cuando las tablas son muy extensas generalmente provocan problemas de formato. Se tienden a desconfigurar estas tablas. Tiene que estar muy bien planificada para que usted la pueda desarrollar. Y el último elemento a mostrar es el gráfico. El gráfico dentro del documento me permite, por ejemplo, voy a crear un gráfico circular de torta en 3D. Al agregarse un gráfico, se me abre un panel de Excel. ¿Ok? Y en este panel de Excel yo puedo crear, por ejemplo, 2 años, 2018, y voy a agregar 50.000, y voy a poner 2019, y voy a agregar 60.000. Si usted se da cuenta, el gráfico ya venía prediseñado, pero en este caso yo puedo eliminar esto y ajustar mi línea de gráfico. Y vuelvo a mi gráfico acá. Y ya tengo un formato de gráfico creado. Estos gráficos vienen por tipos, dependiendo del tipo de información que usted desee importar. Se modifican a través de estas columnas de formato en el editar datos donde se abre la base. Seleccionar datos, yo puedo tener datos ya creados y los puedo llamar. Puedo agregar dentro de la presentación, editar etiquetas, puedo agregar imágenes. Y en la última parte del formato, por ejemplo, voy a tomar que quede delante del texto. Y eso significa que yo puedo modificar mi gráfico. Esta es la forma habitual o es la forma que tienen las herramientas básicas para poder desarrollar un documento. Espero que logren que estas herramientas les sean de su utilidad y les permitan pasar muy bien este examen. Nos vemos en el próximo módulo.